Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Iconografía e iconología. Aproximación a la interpretación. La imagen artística es un producto del artificio humano, un producto mediatizado, es decir, soportado por un medio, que parte de un proceso creativo. Toda inteligencia de dicho proceso supone un acto interpretativo, y la teoría correspondiente a este proceder recibe el nombre de hermenéutica, de la cual, como función del entendimiento, se ocupa la filosofía. En relación con la iconología, podríamos destacar algunas hermenéuticas que resultarían afines. Para Dilthey, la hermenéutica constituye el fundamento metódico de las ciencias del espíritu y está basada en la percatación de uno mismo, autognosis, y el conocimiento de los datos de la realidad que trata de comprender, orientándose la interpretación como búsqueda de sentido a tales datos. La hermenéutica permite pasar, de acuerdo con Dilthey, de los signos a las vivencias originarias de donde derivan dichos signos como expresión de estas. Otra de las propuestas hermenéuticas sería la del mismo Durand. Para este intelectual francés, la interpretación es el desvelamiento del dinamismo de la actividad simbólica que radica en la imaginación. En tal sentido, la hermenéutica se concretaría en el modo como los símbolos revelan el sentido de las imágenes. Tengamos en cuenta tres diferentes aproximaciones diferentes al concepto de la interpretación. En el primer caso, debe ser considerada la diferente actitud comprensiva ante cualquier producto cultural que se da entre el profano y el experto. El primero mira el objeto como algo que encaja en su cotidianidad, agradable o no, utilizable o no, apetecible, etc. Pero el segundo, además de esto, considera el producto como algo realizado a través de un proceso e interpreta el producto de un modo diferente. Como ejemplo de la diferencia, propone la apreciación de un mueble por parte de un usuario cualquiera y por parte de un ebanista. En esta primera aproximación, interpretar viene a ser simplemente comprender y manifestar explícitamente esa comprensión como entendimiento de algo que ha sido producido por el hombre en unas circunstancias concretas. Con la segunda aproximación, la interpretación es la función que permite la comunicación. Así, el hecho simple de reconocer un producto como algo corriente en el seno de la cultura no es interpretarlo. Solamente se interpreta un producto cuando se advierte que es portador de un mensaje, es decir, cuando se comprende que ha sido realizado con la intención de manifestar alguna cosa. Para la interpretación, además, el intérprete receptor del mensaje tiene que retraducir y reexpresar lenguaje y gestos con sus propias categorías mentales, y en dicho esfuerzo hipotetiza la idea a que puede responder la expresión que recibe. En tal situación, dicho intérprete configura una respuesta, no siendo otra cosa que la expresión representada del efecto que la comunicación ha tenido en él. La tercera aproximación plantea la interpretación como un procedimiento fundante. Toda aportación cultural es una representación sistémica que ha supuesto una respuesta a otras concepciones o representaciones anteriores. Toda creación artística es una interpretación. La crítica del espectador o del historiador es algo similar. La contextualización de la experiencia propia en la versión personalizada de la teoría ajena y viceversa, que le permite la contraposición comprensiva entre ambas. La teoría ajena, pues, opera como referente cultural de la interpretación. Así, cuando alguien efectúa una opinión o un juicio sobre una situación, la está interpretando. Entre los diferentes juicios de valor hay grados, en función del bagaje de conocimientos o experiencia que tenga el intérprete ante la situación interpretada. Todo se reduce a la capacidad de ponerse uno en el lugar del otro o de los otros, lo que garantiza mayor o menor grado de aproximación a la teoría que es objeto de interpretación. De acuerdo con esta última aproximación a la interpretación, podemos comprender que una imagen creada por un artista plástico, una teoría intelectual elaborada por un científico, una trova recitada o escrita por un poeta o una expresión musical ejercida por un músico sobre la partitura compuesta por otro músico, constituyen todos ellos actos de interpretación. En correspondencia con esos actos, un visitante que contempla la imagen del artista expuesto en el museo, el estudiante que en el aula aprende una teoría intelectual, el escuchante o el lector de un poema, así como el escuchante de un concierto musical, realizan también otros tantos ejercicios de interpretación de lo que reciben. La actividad cultural humana, indistintamente si es actividad filosófica, científica o artística, es en esencia actividad interpretativa. La creación artística, concretamente, en su esencia un acto de interpretación, y en consecuencia lo es también la del historiador que trata de penetrar en ella. La interpretación supone un acto de entendimiento y respuesta, y que no conduce nunca a una aprehensión absoluta del objeto interpretado. Es imposible que el intérprete se pueda intercambiar o poner en el mismo lugar del otro o los otros, de los que han emitido la teoría objeto de conocimiento y causa de una respuesta por parte del mismo intérprete. Esta es la situación propia de la clase de interpretación en la que se afianza la iconología. La iconología hace suyo el postulado: el arte es manifestación de algo que se trata de comunicar. Ni siquiera habría que entender el arte como tal, sino las personas que lo crean con la intención de comunicar.
lo que permite encajar aquella declaración de Gombrich en el sentido de que no existe el arte sino los artistas. Con el fin de comunicar el arte supone ya una interpretación, puesto que el artista trata de ajustarse siempre al modo de entender de los potenciales interlocutores, ajustando por ello su mensaje a la forma de una representación visual con la cual él mismo interpreta su mensaje, es decir, responde mediante su representación a sus interlocutores dentro del contexto cultural en que se halla inmerso. El historiador actúa ante la interpretación del artista respondiendo con otra interpretación que tiene por objeto aproximarse al máximo a su universo, a ponerse en su lugar, tratando así de que su juicio sea lo más aproximado posible a lo que el mismo artista quiso comunicar. La iconología tradicional se ha constituido fundamentalmente en torno a la consideración de las imágenes dentro del proceso creador y en su específica actualidad contextual histórica, disponiendo su atención fundamentalmente hacia la función significante de las imágenes, como averiguación del sentido de estas alrededor de la cual tejer una tentativa interpretativa. De esta consideración se derivan dos aspectos fundamentales en relación con la teoría de la interpretación. En primer lugar, que toda interpretación de una imagen ha de tener presente que ella es en sí también una interpretación realizada con base a referentes culturales anteriores, lo que obliga a tener en cuenta la existencia de una cadena de referencias que en sí constituye también la tradición cultural. En segundo lugar, que cada artista, entendiendo su obra como un acto comunicativo, en realidad se convierte en un intérprete de algo en relación con su entorno inmediato y contemporáneo, un producto inserto en un diálogo entre el artista y la sociedad, en la cual se encuentra integrado. Este entorno es también un referente, un conjunto articulado de referencias con arreglo a las cuales instituye el artista su discurso. Estas dos cosas son esenciales para organizar el discurso interpretativo del historiador del arte como iconólogo. Es evidente que éste, de acuerdo con la aproximación al concepto de interpretación, deberá tratar de aproximarse a la imagen con el propósito de aprenderla como una teoría ajena. El resultado será la respuesta interpretativa del historiador basada en la personalización que ha hecho de dicha teoría ajena. Tras este perfil general que posee el concepto de interpretación, únicamente nos resta aclarar un último aspecto en relación con la práctica de la iconología. Habitualmente solemos aplicar la noción de interpretación de modo exclusivo a la última fase sintética del proceso, en concreto cuando nos referimos a esta entendiéndolo como interpretación cultural o incluso interpretación histórica. Si tomamos como referencia la sistematización de Panofsky, por ejemplo, generalmente atribuimos la interpretación a lo que en sí constituye la interpretación iconológica, con la cual se aborda la significación intrínseca o contenido constitutivo de lo que Panofsky entiende también como universo de los valores simbólicos. Debemos también comprender que el análisis iconográfico, como también la descripción pre-iconográfica, son actividades que adquieren por propia definición un carácter analítico, lo que no obsta para que las consideremos también como acciones interpretativas. También la actividad analítica forma parte del proceso interpretativo, puesto que cada análisis implica representaciones, es decir, construcciones sintéticas con las que concluye el proceso analítico, las cuales al propio tiempo podrán ser objeto de otra interpretación y así sucesivamente. De este modo se comprende que el análisis iconográfico constituye un proceso que termine con una representación, la cual se integrará en otro proceso analítico a otro nivel, conducente a otra representación. Análisis y síntesis pueden ser empleados, y así debe ser entendido en el plan de la iconología, como métodos complementarios. El concepto de análisis ha sido utilizado en el campo filosófico ya desde la antigüedad. En el racionalismo moderno, el proceso analítico es fundamental. En la crítica de la razón pura, Kant denomina analítica trascendental al desarrollo de la facultad del entendimiento y comienza con la descomposición de todo nuestro conocimiento a priori en los elementos del conocimiento puro del entendimiento. Kant emplea también el término analítica en la crítica de la razón práctica, la cual va de la lógica a la estética, fundamentando pues como un discernimiento o entendimiento la misma sensibilidad estética. La ciencia aplica también el análisis al proceder empírico orientado a descomponer la realidad en partes, las cuales son sometidas a un cuadro de condiciones distinto del habitual para observar reacciones. En ambos casos, pues, el filosófico y el científico tienen lugar procesos de entendimiento, es decir, procesos interpretativos o conciencia interpretativa, conducentes a representaciones partiendo del análisis. La interpretación consiste en analizar representaciones para concluir con otras representaciones. La representación acaba siendo una operación sintética a la cual no se puede llegar sin un proceso de análisis en su función intelectiva. Es de este modo como cabe entender todo el proceso interpretativo de la iconología. Los sucesivos desarrollos del sistema panofskiano son realmente procesos analíticos conducentes a representaciones sintéticas, aunque la representación conclusiva más significativa sea el síntoma cultural o símbolo. Este entrará en contacto con una red en la cual se establecen relaciones con otros símbolos para concluir por medio de esta vía interpretativa en conceptos o representaciones como algo contributivo a la historia cultural.